El inductivismo. El nombre de inductivismo es un método científico que elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares, partiendo de lo particular hacia lo general. A lo largo de la historia ha sido uno de los métodos más comunes en la investigación científica. Su proceso se caracteriza por 4 etapas fundamentales. 1. Observación y registro de hechos. En esta primera etapa se recopilan y registran todos los hechos relevantes relacionados con el fenómeno de estudio. La observación cuidadosa y sistemática es esencial para construir una base sólida de datos. 2. Análisis y clasificación de los hechos. Una vez recopilados los datos, se procede a analizarlos y clasificarlos. Aquí se busca identificar patrones, regularidades o tendencias en los hechos observados. La clasificación ordenada permite comprender mejor la naturaleza del fenómeno. 3. Derivación inductiva hacia la generalización. A partir de los datos procesados se deriva una hipótesis o conclusión general. Este proceso se basa en el razonamiento inductivo, donde se define una regla o patrón general a partir de casos específicos. Por ejemplo, si observamos que todos los cisnes que hemos visto son blancos, podríamos generalizar que todos los cisnes son blancos. Y 4. Contrastación. En la última etapa se somete la hipótesis a prueba. Se busca evidencia que la confirme o la refute. Si la implicación contrastadora de la hipótesis se cumple, es decir, si los hechos observados concuerdan con la generalización, la hipótesis se valida. Otras denominaciones: naturalismo, positivismo. El naturalismo y el positivismo son 2 términos relacionados con el inductivismo en el contexto de la filosofía de la ciencia. El naturalismo es una corriente filosófica que sostiene que todo lo que existe o sucede en el mundo puede explicarse mediante leyes naturales. En el contexto científico, el naturalismo enfatiza la observación y la experimentación como método válido para comprender la realidad. El naturalismo se basa en la idea de que la naturaleza es el único objeto de estudio legítimo de la ciencia y que las explicaciones deben ser empíricas y verificables. El positivismo es una corriente filosófica que se desarrolló en el siglo XIX y que promovía la aplicación del método científico a todas las áreas del conocimiento. Auguste Comte, uno de los fundadores del positivismo, sostenía que el conocimiento debía basarse en la observación y la experiencia y que solo las afirmaciones verificables empíricamente eran válidas. En este sentido, el positivismo comparte similitudes con el inductivismo, ya que ambos enfatizan la importancia de la evidencia empírica en la construcción del conocimiento. En resumen, tanto el naturalismo como el positivismo están relacionados con la búsqueda de explicaciones científicas basadas en la observación y la evidencia empírica, lo que alinea con el enfoque inductivista. Representantes del inductivismo: Francis Bacon, Galileo Galilei, Augusto Comte y el Círculo de Viena o neopositivismo. Problemas que trata de resolver. El método científico es un proceso riguroso que nos permite avanzar en la comprensión del mundo que nos rodea. Primer problema: origen del conocimiento científico. ¿Cómo se origina el conocimiento científico? El conocimiento científico se origina a partir de la observación sistemática y rigurosa de los hechos particulares en el mundo. Los científicos recopilan datos, analizan patrones y buscan regularidades para formular hipótesis y teorías. ¿Cuáles son los pasos? Pasos del método para generar el conocimiento científico. Primero, observación minuciosa de los hechos o experiencia, registrando características, estructuras y comportamientos comunes. La observación minuciosa es el punto de partida. Se registran detalles específicos sobre los fenómenos estudiados. Segundo, registro de los hechos. Los datos se documentan cuidadosamente para su posterior análisis.
Tercero, elaboración de enunciados o proposiciones observacionales, igual a producto de observación. A partir de los datos se generan enunciados o proposiciones que describen patrones o relaciones. Cuarto, aplicación del razonamiento inductivo. Aquí entra el juego del razonamiento inductivo. Se infieren conclusiones generales a partir de los hechos observados. Quinto, generalización igual a proporción universal afirmativa igual a teoría del conductismo. Se formula una teoría o hipótesis general que abarca todos los casos. Por ejemplo, en el conductismo se afirma que toda conducta es una actividad que el ser humano realiza en respuesta a un estímulo. O sea, juicio tipo A. Sería una universal afirmativa. Toda conducta es una actividad que el ser humano realiza para dar respuesta a un estímulo, como verdadero, y todo aprendizaje de la lectoescritura se genera como respuesta a un estímulo, también es verdadero. En ese sentido, las respuestas se generalizan, por eso es universal afirmativa. Y sexto, verificación o comprobación de la teoría. Finalmente, se verifica la teoría mediante más observaciones y experimentos. Si los resultados concuerdan con la teoría, esta se valida. Segundo problema a resolver, criterio de cientificidad. ¿Cuál es el criterio bajo el cual se determina la cientificidad según esta perspectiva? La verificabilidad y la verificación de las teorías. La verificabilidad y la posibilidad de verificar las afirmaciones de una teoría son esenciales para que ésta sea considerada científica desde la perspectiva inductivista. Verificabilidad. Una teoría científica debe formular afirmaciones o hipótesis que puedan ser sometidas a pruebas mediante la observación y la experimentación. En otras palabras, debe ser posible verificar empíricamente si las predicciones de la teoría son correctas o no. Si una teoría no puede ser sometida a prueba o si sus afirmaciones no son verificables, se considera no científica desde esta perspectiva. Verificación de las teorías. La verificación implica comparar las predicciones de una teoría con los datos observacionales. Si los resultados concuerdan con las predicciones, la teoría se considera respaldada o confirmada. Sin embargo, es importante destacar que la verificación nunca es definitiva. Solo podemos decir que una teoría es compatible con la evidencia disponible hasta ese momento. Por otro lado, si los datos no concuerdan con las predicciones de la teoría, esta puede ser revisada, modificada o incluso descartada. Tercer problema a resolver, la demarcación de las teorías, que llevaría a diferenciar las teorías científicas de las no científicas. La demarcación entre teorías científicas y no científicas implica evaluar su capacidad de ser verificadas y su resistencia a la falsificación. Este proceso continuo de evaluación es fundamental para mantener la integridad de la ciencia. Una teoría no verificable no es teoría científica. Si una teoría no puede ser sometida a prueba o verificada mediante la observación empírica, se considera no científica desde la perspectiva inductivista. Esto se debe a que la ciencia se basa en la evidencia empírica y en la posibilidad de verificar o refutar afirmaciones. Una teoría verificable pero falsa no es teoría científica. Incluso si una teoría es verificable, no garantiza que sea verdadera. Si una teoría pasa todas las pruebas de verificación, pero luego se demuestra que es falsa debido a nuevos datos o descubrimientos, deja de ser considerada científica. La falsabilidad es un criterio importante para distinguir entre teorías científicas y no científicas. Y por último, la teoría verificable y verificada es teoría científica, según el inductivismo. Una teoría que es verificable y ha resistido rigurosas pruebas empíricas se considera científica si sus predicciones concuerdan con la evidencia disponible y no ha sido refutada. Se mantiene como parte del conocimiento científico. Cuarto problema a resolver, la racionalidad científica. ¿Qué es racional para esta perspectiva epistemológica?
La racionalidad científica desde la perspectiva epistemológica se relaciona con la búsqueda de conocimiento basada en la razón, la lógica y la evidencia empírica. Primero, verificabilidad. La racionalidad científica implica que las afirmaciones y teorías deben ser verificables. Esto significa que deben ser susceptibles de ser sometidas a pruebas empíricas. Si una afirmación no puede ser verificada o refutada mediante la observación, no se considera científica desde esta perspectiva. Falsacionabilidad. La racionalidad científica también se relaciona con la falsacionabilidad. Una teoría científica debe ser susceptible de ser refutada por nuevos datos o experimentos. Si una teoría no puede ser falsada, se considera menos científica. Y último, uso de la razón y la lógica. La ciencia constituye una estructura sistemática de conocimientos ordenados con una validez que busca el máximo grado de certeza posible. Los científicos aplican la razón y la lógica para formular hipótesis, diseñar experimentos y analizar resultados. Quinto problema a resolver: desarrollo del conocimiento. ¿Cómo se desarrolla la ciencia? El conocimiento científico se desarrolla de manera lineal y progresiva por acumulación de verdades. El desarrollo del conocimiento científico es un proceso que ha evolucionado a lo largo de la historia humana, aunque no es necesariamente lineal ni siempre progresivo, sí sigue ciertos patrones y principios fundamentales. Primero, evolución continua. Aunque no siempre es lineal, el conocimiento científico tiende a avanzar con el tiempo. Cada generación de científicos construye sobre los cimientos establecidos por sus predecesores. Las nuevas investigaciones, descubrimientos y tecnologías amplían nuestro entendimiento del mundo natural. Acumulación de verdades. La ciencia se basa en la acumulación gradual de verdades. A medida que se realizan más investigaciones y se verifica la validez de las teorías, nuestro conocimiento se expande. Sin embargo, también es importante reconocer que algunas teorías previas pueden ser revisadas o incluso reemplazadas por nuevas ideas. Revoluciones científicas. A lo largo de la historia ha habido momentos de cambio radical en la ciencia, conocidos como revoluciones científicas. Estos periodos transforman nuestra comprensión fundamental del mundo. Ejemplos notables incluyen la revolución copernicana, la revolución newtoniana y la revolución cuántica. Interacción entre teoría y experimentación. La ciencia avanza mediante la interacción constante entre la teoría y la experimentación. Las teorías proporcionan marcos conceptuales, mientras que los experimentos prueban y refutan hipótesis. Este diálogo entre la mente y la realidad es esencial para el desarrollo científico. Entonces, los patrones y principios fundamentales del desarrollo del conocimiento serían evolución continua, acumulación de verdades, revoluciones científicas e interacciones entre teoría y experimentación. Sexto problema a resolver. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es, de hecho, un proceso de búsqueda y construcción de conocimiento. La ciencia es un conocimiento racional, porque la ciencia se basa en la razón y la lógica. Los científicos formulan hipótesis y teorías utilizando principios racionales y argumentos sólidos. También es un conocimiento metódico. La metodología científica implica un enfoque sistemático y organizado. Los científicos siguen pasos específicos para diseñar experimentos, recopilar datos y analizar resultados. Conocimiento sistemático. La ciencia busca patrones y regularidades en la naturaleza. Los científicos buscan establecer sistemas de conocimientos coherentes y consistentes. La ciencia también es un conocimiento verificable. La verificabilidad es esencial. Las afirmaciones científicas deben ser susceptibles de ser probadas mediante la observación y la experimentación. Si no se pueden verificar, no son parte de la ciencia. El conocimiento verdadero o probablemente verdadero. La ciencia busca la verdad, pero también conoce que el conocimiento puede evolucionar. Las teorías científicas son provisionales y están sujetas a revisión en función de la nueva evidencia. Y por último, la ciencia
es conocimiento acerca de la estructura y o comportamiento de los hechos de un sector del universo, o sea, es un objeto de estudio. La ciencia se enfoca en comprender la estructura y el comportamiento de los hechos en un área específica del universo. Cada disciplina científica tiene su propio objeto de estudio, ya sea la física de partículas, la biología, los ecosistemas o la psicología del comportamiento humano. El falsacionismo. Este término se refiere a la idea central de Popper de que una teoría científica no puede ser probada como verdadera, sino que debe ser susceptible de ser refutada o falsada. Según Popper, la ciencia avanza eliminando teorías falsas mediante la observación. El racionalismo crítico. Popper prefería este término porque enfatiza el uso de la razón y la crítica constante como herramientas fundamentales en la búsqueda del conocimiento. El racionalismo crítico sostiene que, aunque nunca podemos estar orgullosos de la verdad absoluta, podemos acercarnos a ella mediante la crítica y la refutación de teorías y la experimentación. Ambas denominaciones reflejan la esencia del enfoque de Popper, la importancia de la falsabilidad como criterio de demarcación científica y el uso de las críticas racionales para avanzar en el conocimiento. Representante del falsacionismo. Karl Raimund Popper, 1902-1994, fue un filósofo austríaco-británico conocido por sus contribuciones en la filosofía de la ciencia y su teoría del falsacionismo. Nació el 28 de julio de 1902 en Viena, Austria, y falleció el 17 de septiembre en Londres, Inglaterra. Popper es más conocido por su rechazo al método inductivo en las ciencias empíricas y su propuesta de criterio de falsabilidad como demarcación entre ciencia y pseudociencia. Argumentó que una teoría científica debe ser falsable, es decir, debe poder ser refutada por la observación o el experimento. Popper fue un defensor apasionado de la crítica racional y la libertad intelectual, y su trabajo ha tenido un impacto duradero en la filosofía y la ciencia. Algunas de sus obras principales son La lógica de la investigación científica, en 1934, donde presenta su teoría del falsacionismo y critica el método inductivo. La sociedad abierta y sus enemigos, en 1945, un análisis crítico del totalitarismo y una defensa de la democracia liberal. La miseria del historicismo, en 1957, una crítica a la idea de que la historia sigue leyes deterministas. Conjeturas y refutaciones, en 1963, una colección de ensayos sobre la filosofía de la ciencia y otros temas. Y El conocimiento objetivo, en 1972, donde explora la naturaleza del conocimiento y la ciencia. Problemas que trata de resolver el falsacionismo. Primero, el origen del conocimiento científico. ¿Cómo se origina el conocimiento científico? Según el falsacionismo, el conocimiento científico se origina a través de un proceso sistemático y riguroso conocido como el método científico. Este método permite a los científicos formular y probar hipótesis para generar conocimientos verificables y reproducibles sobre el mundo natural. Pasos del método para generar conocimiento. Según el falsacionismo, primero, formulación de hipótesis. Ante ciertos hechos desconocidos, sea acerca de su estructura o su comportamiento, se ensaya una hipótesis o teoría. Debe ser un juicio tipo A universal afirmativo. Condiciones que debe reunir la hipótesis: debe ser falsable, lo que significa que debe tener un correlato empírico. Segundo, se trata de demostrar que la hipótesis es falsa a través de varias observaciones de hechos del mismo tipo de hechos, una experimentación o varias experimentaciones acerca del hecho. Y tercero, si la hipótesis es falsa, se reformula la hipótesis y se vuelve a falsar.
Segundo problema que intenta resolver, el criterio de la cientificidad. ¿Cuál es el criterio bajo el cual se determina la cientificidad según esta perspectiva? La falsabilidad de las teorías. Son teorías científicas las hipótesis falsables, pero no falsas. Tercer problema a resolver, la demarcación de las teorías o diferenciar las teorías científicas de las no científicas. La demarcación de las teorías es un concepto clave de la filosofía de la ciencia, especialmente en el falsacionismo de Karl Popper. Este criterio se realiza para diferenciar entre teorías científicas y no científicas basándose en su falsabilidad. Cuarto problema a resolver, determinar qué es racional para esta perspectiva epistemológica. Desde la perspectiva epistemológica, la racionalidad científica se refiere a la aplicación de la razón y el pensamiento crítico en la búsqueda del conocimiento. Elaborar un ejemplo de cada caso. Tengamos, por ejemplo, teoría no falsable. No es teoría científica. Ejemplo, existe una fuerza cósmica invisible que controla todos los eventos en el universo. La explicación sería, esta afirmación no es falsable porque no se puede diseñar un experimento que la refute. No hay observaciones empíricas que puedan demostrar que esta fuerza no existe. Luego tenemos la teoría falsable pero falsa, lo que no es teoría científica. Ejemplo, todos los cisnes son blancos. La explicación sería, esta teoría es falsable porque se puede refutar encontrando un cisne de otro color. De hecho, se ha encontrado que existen cisnes negros, lo que demuestra que la teoría es falsa. Y por último, la teoría falsable, pero no falsa, que sí es científica. Ejemplo, la teoría de la relatividad general de Einstein. La explicación sería que esta teoría es falsable porque hace predicciones específicas que pueden ser puestas a prueba mediante observaciones y experimentos. Hasta ahora, todas las pruebas empíricas han confirmado sus predicciones, por lo que no ha sido refutada. Para determinar la racionalidad científica, utiliza uso de la lógica y la razón, empirismo, falsabilidad, sistematicidad, crítica y revisión y objetividad. Uso de la lógica y la razón. La ciencia se basa en principios lógicos y razonamientos coherentes. Las teorías y explicaciones científicas deben ser consistentes y seguir las reglas lógicas. El empirismo. La racionalidad científica valora la observación y la experimentación como fuentes primarias de conocimiento. Las teorías deben ser verificables mediante datos empíricos y observaciones del mundo real. La falsabilidad. Una teoría científica debe ser falsable, es decir, debe poder ser refutada mediante la observación o el experimento. No permite que las teorías sean sometidas a pruebas rigurosas y sean descartadas si no se ajustan a la realidad. Sistematicidad. El conocimiento científico se organiza de manera sistemática y coherente. Las teorías se integran en un sistema de conocimientos interrelacionados que permiten entender y predecir fenómenos naturales. La crítica y revisión. La ciencia avanza mediante la crítica y revisión constante de las teorías. Las teorías científicas están siempre abiertas a ser cuestionadas y mejoradas a la luz de las nuevas evidencias. Y la objetividad. La racionalidad científica busca minimizar los rasgos y subjetividades. Los científicos deben ser imparciales y basar sus conclusiones en datos objetivos y verificables. Quinto problema a resolver, el desarrollo de conocimiento y cómo se desarrolla la ciencia. El conocimiento científico se desarrolla por ensayo-error, por conjeturas y refutaciones. Ensayo y error.
significa probar y ajustar hipótesis mediante experimentación. El proceso sería: los científicos proponen hipótesis y realizan experimentos para probarlas. Si los resultados no coinciden con las predicciones, la hipótesis se modifica o se descarta. Ejemplo: en la investigación médica se prueban diferentes tratamientos para una enfermedad. Si un tratamiento no funciona, se prueba otro hasta encontrar uno efectivo. Conjeturas y refutaciones. Trata de formular teorías tentativas y someterlas a pruebas para refutarlas o confirmarlas. Conjeturas. Los científicos formulan teorías o conjeturas basadas en observaciones y conocimientos previos. Estas conjeturas son propuestas como explicaciones tentativas. Y refutaciones. Las conjeturas se someten a pruebas rigurosas. Si una conjetura no pasa las pruebas empíricas, se refuta y se busca una nueva conjetura que explique mejor los datos. Ejemplo: la teoría de la tectónica de placas fue una conjetura que explicó la deriva continental. Fue sometida a numerosas pruebas y al no ser refutada se aceptó como una teoría científica válida. Sexto y último problema a resolver por el falsacionismo: la idea de ciencia. ¿Qué es ciencia? Acerca de la estructura o comportamiento de los hechos de un sector del universo u objeto de estudio. Ciencia es conocimiento hipotético. Este enfoque permite que la ciencia avance de manera progresiva, eliminando teorías incorrectas y refinando las correctas a través de la crítica y la experimentación. La ciencia es un conocimiento racional. La ciencia utiliza la razón y la lógica para formular hipótesis y teorías. Las explicaciones científicas deben ser coherentes y basadas en principios lógicos. Ejemplo: la teoría de la evolución por selección natural de Darwin se basa en principios lógicos y observaciones empíricas. La ciencia es un conocimiento metódico. El conocimiento científico se obtiene mediante un método sistémico y estructurado, conocido como el método científico. Este método incluye pasos como la observación, formulación de hipótesis, experimentación y análisis de datos. Ejemplo: la investigación sobre la estructura del ADN siguió un proceso metódico y experimentación y análisis. Sistemático. La ciencia organiza el conocimiento de manera ordenada y coherente. Las teorías científicas se integran en un sistema de conocimientos interrelacionados que permiten entender y predecir fenómenos naturales. Ejemplo: la física clásica de Newton se integra en un sistema coherente de leyes que explican el movimiento de los cuerpos. Falsable. Una característica esencial de las teorías científicas es que deben ser falsables, es decir, deben poder ser refutadas mediante la observación del experimento. Esto permite que las teorías sean sometidas a pruebas rigurosas y sean descartadas si no se ajustan a la realidad. Ejemplo: la teoría de la relatividad de Einstein es falsable porque hace predicciones específicas que pueden ser puestas a prueba. Y por último, verosímil. Las teorías científicas deben ser plausibles y estar respaldadas por evidencia empírica. Aunque no se puede alcanzar la certeza absoluta, las teorías científicas deben ser las mejores explicaciones disponibles basadas en los datos actuales. Ejemplo: la teoría del Big Bang es verosímil porque está respaldada por múltiples observaciones como la radiación de fondo de microondas. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn introdujo el concepto de paradigmas para describir los marcos teóricos y metodológicos que guían la investigación científica dentro de una comunidad. Según Kuhn, la ciencia no progresa de manera lineal, sino a través de revoluciones científicas que implican cambios profundos en estos paradigmas. Los paradigmas de Kuhn han influido enormemente en la filosofía de la ciencia y en la manera en que entendemos el desarrollo científico. Paradigmas. Un paradigma es un conjunto de prácticas teóricas y estándares que definen la disciplina científica en un momento dado. Incluye los supuestos y metodologías aceptadas por la comunidad científica. Los paradigmas son fundamentales para
la investigación científica, ya que proporcionan un marco dentro del cual los científicos trabajan y hacen descubrimientos. Ciencia normal. La ciencia normal se refiere a la investigación realizada dentro de los confines de un paradigma establecido. Durante este periodo, los científicos resuelven problemas y refinan las teorías existentes sin cuestionar los fundamentos del paradigma. La ciencia normal es acumulativa y se centra en el trabajo de resolver acertijos dentro del marco existente. Crisis y anomalías. Con el tiempo aparecen anomalías o fenómenos que no pueden ser explicados por el paradigma vigente. Cuando las anomalías se acumulan y no se pueden resolver, la comunidad científica entra en un estado de crisis. Durante una crisis, se cuestionan los supuestos básicos del paradigma y se busca una nueva teoría que pueda explicar mejor las observaciones. Revolución científica. Una revolución científica ocurre cuando un nuevo paradigma reemplaza al antiguo. Este proceso implica un cambio radical en la forma en que se entiende y estudian ciertos fenómenos. Un ejemplo clásico es la transición del modelo geocéntrico del Ptolomeo al modelo heliocéntrico del Copérnico. Estas revoluciones no son solo cambios incrementales, sino transformaciones profundas en las perspectivas científicas. Ejemplo de paradigma. Física. La transición de la física newtoniana a la teoría de la relatividad de Einstein. Biología. El cambio del paradigma predarwiniano al darwinismo y la teoría de la evolución. Astronomía. La revolución copernicana que desplazó el modelo geocéntrico por el heliocéntrico. Implicaciones filosóficas. El trabajo de Kuhn sugiere que el progreso científico no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino que implica cambios profundos en la comprensión y en los métodos científicos. Esto también implica que los criterios para evaluar teorías pueden cambiar de un paradigma a otro, lo que ha generado debates sobre el relativismo en la ciencia. El anarquismo. El anarquismo es una filosofía política y social que aboga por la obligación de todas las formas de autoridad coerciva y jerárquica en favor de una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la cooperación voluntaria. Los anarquistas creen que la mayoría de las estructuras de poder, como el Estado, el capitalismo y otras instituciones jerárquicas, son inherentes, opresivas y deben ser desmanteladas para permitir la verdadera libertad y justicia social. El anarquismo surgió en el siglo XIX como una respuesta a las injusticias percibidas en la sociedad industrial y capitalista de la época. Figuras clave de la historia del anarquismo incluyen a Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin y Emma Goldman, entre otros. El anarquismo ha influido en nuestros movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia y continúa siendo una ideología relevante en muchos movimientos contemporáneos que luchan por la justicia social y la igualdad y la libertad. Principios básicos del anarquismo. 1. Libertad individual y colectiva. Los anarquistas valoran tanto la libertad personal como la libertad colectiva, promoviendo un equilibrio donde ninguna autoridad domine sobre las decisiones individuales o comunitarias. 2. Autogestión. Proponen la organización de la sociedad a través de asociaciones voluntarias y cooperativas gestionadas de forma democrática y horizontal. 3. Igualdad social. Abogan por la eliminación de todas las formas de desigualdad y explotación, luchando por una sociedad donde los recursos y las oportunidades se distribuyan equitativamente. Y 4. El rechazo a la autoridad coerciva. Los anarquistas se oponen a cualquier forma de autoridad coerciva, ya sea política, económica, religiosa o social. Corrientes del anarquismo. El anarquismo no es una ideología monolítica. Existen diversas corrientes dentro del movimiento. Algunas de las más destacadas son anarcocomunismo, que propone la
la abolición del capitalismo y el Estado y la creación de una sociedad basada en la propiedad colectiva y la distribución de los bienes según las necesidades de cada individuo. El anarcosindicalismo enfatiza la organización de los trabajadores en sindicatos como el medio principal para luchar contra la operación y la explotación y como base para una futura sociedad anarquista. El anarcopacifismo, que defiende la no violencia y la resistencia pacífica como medios para alcanzar una sociedad libre y justa. Y por último, el anarquismo individualista enfatiza la importancia de la autonomía y la libertad individual por encima de cualquier otra consideración. Jürgen Habermas es un destacado filósofo alemán que propuso 3 modelos de democracia en sus estudios sobre la teoría de la acción comunicativa. Sus modelos ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo se puede estructurar y entender la democracia, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Los 3 modelos en ciencias sociales son el modelo liberal. En este modelo, el proceso democrático se encarga de programar al Estado en interés de la sociedad. El Estado se ve como un apartado administrativo y la sociedad como un sistema de relaciones estructuradas por el mercado. La política tiene la función de hacer valer los intereses sociales privados frente al aparato estatal. El modelo republicano. En el modelo republicano, la política no se limita a ser mediadora, sino que es un elemento constituido del proceso social. La política se entiende como una forma de reflexión de un tejido ético de la vida, ayudando a los miembros de la comunidad a tomar conciencia de su interdependencia y a configurar relaciones de reconocimiento mutuo. Modelo de democracia deliberativa. Este modelo se centra en la idea de una política deliberativa donde las decisiones políticas se toman a través de un proceso de argumentación y consenso entre los ciudadanos. La democracia deliberativa busca proteger la comunicación política de ser absorbida por el aparato estatal o asimilada a la estructura del mercado. La teoría de Jürgen Habermas se centra en acción comunicativa. Habermas propone que la comunicación no solo es una forma de intercambio de información, sino también una actividad orientada a la comprensión mutua y el consenso. Según él, la acción comunicativa es un proceso en el que los participantes buscan alcanzar un entendimiento común a través del diálogo racional y la argumentación. Teoría del discurso. La teoría del discurso de Habermas sugiere que las decisiones y normas sociales deben ser resultado de un proceso de deliberación racional y democrático. En este modelo, todos los participantes tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista y argumentar sus posiciones, y las decisiones se toman en base al consenso alcanzado a través del diálogo. Esfera pública. Habermas introduce el concepto de esfera pública, un espacio donde los ciudadanos pueden reunirse para discutir y debatir temas de interés común. La esfera pública es esencial para la democracia ya que permite la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la formación de opiniones. Racionalidad. Habermas distingue entre 2 tipos de racionalidad: la racionalidad instrumental y la racionalidad comunicativa. La racionalidad instrumental se centra en la eficiencia y la obtención de los resultados, mientras que la racionalidad comunicativa se enfoca en la comprensión mutua y el consenso. Relevancia. La teoría de Habermas ha influido en diversas áreas, incluyendo la filosofía política, la sociología y la teoría democrática. Su enfoque en la comunicación y el consenso ha sido fundamental para entender cómo se pueden construir sociedades más justas y democráticas. Hermenéutica y fenomenología. Son 2 enfoques filosóficos distintos, pero a menudo interrelacionados en el estudio de la interpretación y la experiencia. La hermenéutica.
La hermenéutica se centra en la teoría y metodología de la interpretación, especialmente en el contexto de textos. Originalmente desarrollada para la interpretación de textos bíblicos, legales y literarios, la hermenéutica ha sido ampliada para abordar cuestiones filosóficas más amplias sobre cómo comprendemos y damos sentido a a todo tipo de comunicaciones y experiencias. La fenomenología. La fenomenología, iniciada por Edmund Husserl, es una filosofía que se centra en el estudio de las estructuras de la experiencia y la conciencia. Busca descubrir los fenómenos tal como se presentan en la experiencia consciente, sin recurrir a teorías preestablecidas ni presuposiciones. Relación entre hermenéutica y fenomenología. La hermenéutica y la fenomenología están interconectadas en muchos aspectos. La hermenéutica está enfocada en la interpretación de textos y la comprensión en un sentido amplio, considerando el contexto y la historicidad. La fenomenología está enfocada en describir las experiencias tal como se presentan, tratando de captar sus esencias sin presuponer teorías previas. La fenomenología puede proporcionar una base para la hermenéutica al descubrir la estructura de la experiencia y la interpretación desde la perspectiva del sujeto. Por otro lado, la hermenéutica puede aplicar estos principios para entender cómo interpretamos textos y experiencias. Ambas corrientes han influido profundamente en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta las ciencias sociales y humanas.